que se registra en las calles del país, lo que ha llevado a las autoridades haitianas Rituales, brujería y vudú. ¿Cuál es la otra cara que esconde Haití? Un país empobrecido y en una constante lucha social. ¿Cómo es posible que una persona regrese a la vida luego de haber sido declarados muertos durante largos 18 años? ¿Cómo la ciencia puede explicarlo? Quédate. Recuerda dejar tu valiosa suscripción y tu like ayudará a continuar con el proyecto. Estaremos subiendo investigaciones del mundo que nos rodea, cultura, ciencia y más. Década de los 80. Haití, un país caribeño, conmociona a los científicos. En un día de la primavera, un extraño hombre con aspecto descuidado y una manera de caminar peculiar introduce temor al corazón de la aldea de Lister, buscando a Angelina Narcís para hacerle saber que él era aquel hermano que habían enterrado hacía 18 años. Claro está que esto ocasionó en su hermana un estado de shock. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo de la nada aparece este sujeto diciendo: yo soy tu hermano a quien enterraste hace muchos años? El temor se apoderó de su hermana, quien no creía lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Su hermano, luego de encontrarla, al ver la incredulidad de su hermana, tuvo que recurrir a uno de sus distintivos usados cuando era pequeño, con su apodo de niño, que solo sus hermanos le decían. Se trataba de Clairius Narcís, quien fue enterrado vivo por sus familiares en un acto donde predominó la inocencia tanto del enterrado como de sus enterradores. En este acontecimiento se descartó que Narcís no sufría catalepsia, un estado que aparenta la muerte, sin signos vitales y sin movimientos. Narcís sufrió una condena peor. Rituales, brujería y vudú. Narcís nació en el año de 1922 en Listed, del departamento de Artibonito, la principal zona de la producción de arroz. Pasados los años de su funeral, siendo enterrado vivo, Narcís cuenta cómo escapó y salió de una tumba sellada y enterrado varios metros sobre el nivel del suelo. Días antes de su muerte, empezó a tener problemas con su hermano por el derecho de los terrenos y se negó también a la manutención de sus hijos. Por mala suerte de Narcís, en Haití no se utilizaban los juzgados para mediar el caso. Esta situación lo llevó a sufrir consecuencias más terribles, porque hubiera sido mejor una condena de un juez que ser castigado de algo de lo que se acordaría durante toda su vida. Esto provocó que hicieran en él prácticas vudú y de brujería, las prácticas de ciertos hombres haitianos que se hacen notorias en prácticas demoníacas, usando en sus rituales muñecas de trapo, alfileres y todo lo que puede ocasionar daños a otros. El vudú. Vudú tiene sus raíces en África, pero debido a la esclavización de los africanos y expulsados de sus tierras, estos fueron llevados a diferentes partes del continente americano. Asimismo llevaron consigo estas prácticas siniestras. Por eso esta práctica vudú está en Haití, Cuba, Brasil, República Dominicana y grupos selectos descendientes de ellos. El vudú tiene ceremonias, rituales con los que invocan fuerzas espirituales, sacrificios de serpientes, ofrendas de pollos y diferentes rituales de trances para comunicarse con sus dioses. Pero, ¿cómo y por qué fue declarado muerto y ser enterrado vivo este hombre?
Sufrió una enfermedad en abril de 1962 y lo internaron en un hospital, solo para fallecer 3 días después por un edema pulmonar y una fuerte hipertensión que le produjo vómito de sangre que provocó su rápido descenso a sus 43 años. Al menos eso es lo que se especulaba. El acta de defunción la firmó el doctor de turno haitiano y un estadounidense, dando fe de su deceso y cumpliendo con el protocolo que todo médico debe de respetar. A pesar de que Narcís, para su familia, estaba muerto, en su propio velatorio y dentro de su propio ataúd, escuchaba los llantos y lamentos de sus familiares y amigos llorando por su partida. Podía sentir los toques del féretro, incluso hasta escuchó cuando el médico dijo que estaba muerto. Para Narcís la situación era más dramática. No podía hacer nada. Ya llevado al camposanto, hasta sentía cómo caía la tierra sobre el ataúd. Todo esto sin poder gritar, hablar y moverse. Estaba totalmente inerte, sin poder hacer nada por su propia humanidad. Lo increíble es que estaba consciente de todo lo que estaba sucediendo. Estaba condenado a una muerte lenta, agonizante, sin alimentos, sin agua y desesperante. Hubiese sido de esa manera cuando a altas horas de la noche empezaron a sacarlo de la tumba. Se trataba del único hombre que sabía que estaba vivo y el mismo que lo había puesto en ese estado y había sido el causante de esa situación. Un brujo que le había dado una pócima hecha con un sinnúmero de elementos diabólicos, entre los que destacan restos humanos de animales, también incluida una droga denominada tetradoxina o TTX, una endiablada y potente neurotoxina que la segregan ciertas especies marinas en las que destaca el pez globo. Esta afecta el sistema nervioso bloqueando las vías del sodio, provocando parálisis muscular con problemas pulmonares, siendo 160,000 veces más poderosa que la cocaína. La pócima tenía entre sus mezclas un alucinógeno que altera los estados mentales, produciendo asimismo taquicardias. Cuando el Bokor, el brujo con la capacidad de estabilizar al embrujado, finalmente lo desenterró, le dio el antídoto, un psicodélico llamado bufotenina, extraída del Buphus alvarius, un sapo venenoso que desprende el veneno por su piel combinado con otra sustancia que contrarresta los efectos de la tetradoxina. El antídoto está lleno de alcaloides tropánicos de la planta Datura stramonium. Son compuestos químicos y psicoactivos que alteran las funciones cerebrales. Los brujos las conocen como hierba del diablo. Provoca cambios en la conducta, desequilibrio mental, delirios. El sistema, tras someterlos a tantas sustancias, la mente se destruye y el cuerpo puede ser controlado mediante órdenes sujetos a una voluntad ajena. En este caso, Narcís había quedado esclavizado hacia este brujo. De esta manera fue zombificado y explotado por 2 años continuos en una plantación de azúcar. Los zombies reales han vivido en Haití siendo explotados y el caso de Clavirius no es el único. Luego de que la noticia explotara en los años 80, los más destacados científicos se interesaron y lo documentaron. Son condenados por sociedades secretas y pueden contratar los servicios privados a un nombrado Bokor o hechicero vudú, que es capaz de resucitar a los muertos, o peor aún, a todos aquellos que fueron para convertirlos en esclavos, preparando la pócima que los induce. Ahora es penada y castigada por las autoridades de Haití, pero se siguen dando los abusos con magia negra. ¿Cómo entonces escapó Clavier? En la aldea donde él y muchos estaban zombificados, esclavizados para trabajar para el servicio del brujo, una de estas personas asesinó al brujo y así pudieron escapar.
Narcís fue esclavizado durante 2 años y luego que fue libre de su secuestrador, vagó durante 16 años casi sin conciencia, prácticamente loco, hasta que recobró el conocimiento, y fue así como después de tanto tiempo se presentó donde su hermana. Este es el caso de Clayburgh, un haitiano zombificado.